podría costarle a Carlos Mesa una bajada en las encuestas. Por favor, escuchamos a Vilma Magne primero y luego a Adolfo. Gracias. Bueno, sin duda la opinión del ministro es absolutamente equívoca, porque quienes deberían estar preocupados es el MAS ha llegado a su límite. En su mejor momento, la última elección, ha logrado alcanzar más del 60% y ahora está en su peor momento, apenas está bordeando los 30 y tantos %. Entonces, quienes deberían estar más preocupados son el movimiento al socialismo, cosa que no ocurre con Comunidad Ciudadana, toda vez de que nosotros no vamos a responder a esta guerra sucia iniciada como una estrategia de campaña del movimiento al socialismo. Sin duda, eso es lo que quieren poner en el tapete, estos cuestionamientos. Sin embargo, nosotros estamos más vinculados y de hecho de llegar a la gente, a los ciudadanos, de estar con la gente todos los días, de estar en distintos lugares, en distintos territorios, hablando con la gente, porque consideramos después de 13 años de despilfarro ya es demasiado y la gente se da cuenta. Muchísimas gracias. Adolfo, por favor. Quien se preocupa de estos temas es la propia ciudadanía. La ciudadanía necesita de sus candidaturas, de todas las organizaciones políticas, certezas. Y el no responder guarda un sentido de incertidumbre que obviamente preocupa a la ciudadanía. Esto es lo que no se está analizando en este momento, porque cada una de las vocerías de las organizaciones políticas intentan llevar el agua a su molino, que es guerra sucia, dice Carlos Mesa, y por otro lado intenta involucrar a Ortiz, al MNR, clásicos adversarios del movimiento al socialismo, tratando de disminuir el sentido de la crítica. Y por otro lado, se le exige a Carlos Mesa, ¿no?, que responda sobre estas acusaciones sin tener en cuenta que la memoria de la gente existe. La gente no es tonta, la gente sabe lo que ocurrió cuando Mesa era vicepresidente, cuando acompañó a Gonzalo Sánchez de Lozada, y esto que saca el MNR ahora es algo que ya se conocía hace un tiempo atrás. El gran problema es generar incertidumbre entre los potenciales votantes de Comunidad Ciudadana. Pero a mí me preocupa, más que eso, el posicionamiento político respecto de temas muy sensibles. Por ejemplo, el apoyo de Carlos Mesa a la candidatura de Macri en la Argentina. Esto entonces empieza ya a hacer que Mesa empiece a diferenciarse del centro político y se vincule más con posiciones muy ligadas, como la de Macri, al neoliberalismo. Pero yo diría que hay que completar toda esta figura en términos de proceso. Lo que indican las encuestas es una tendencia a la disminución de la preferencia electoral de Carlos Mesa, y obviamente se mantiene una tendencia favorable al movimiento al socialismo. Se podría decir que en este momento el gran jefe de campaña del movimiento al socialismo es la propia oposición. Bueno, lamentablemente, Jimena, no es Comunidad Ciudadana quien involucra a Ortiz, todo lo contrario, ¿no? En este momento no sabríamos ya decir si Ortiz es el jefe de campaña del MAS o el MAS es el jefe de campaña de Ortiz, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos de que esta guerra sucia no es la primera vez, es desde un inicio, desde la aparición de Carlos Mesa. No nos olvidemos que Carlos Mesa aparece en encuestas antes de haber determinado ser candidato con un 20% de aceptación. Por tanto, conocedores de todo esto,
Movimiento al Socialismo agarra como una estrategia el querer llegar al desprestigio, el cada vez intentando vincular a algo que no corresponde. Y no, los preocupados consideramos y ratifico que son el Movimiento al Socialismo y no nosotros, porque al ciudadano no le preocupa, Adolfo, el que esclarezca a Carlos Mesa. Al ciudadano le preocupa, ¿sabe qué? Lo que le preocupa es igualito, queremos que nos aclaren desde el filtrado de tantos recursos durante 13 años, que nos aclaren los 100 muertos en la gestión de Evo Morales, cuando él dijo que apenas un muerto se iba a ir. Queremos que nos aclare Chaparina, Caranavi, que nos aclare quiénes están todos vinculados desde el Fondioc. Eso es lo que la gente espera, eso es lo que la gente está pidiendo, ¿no? Una cosa no oculta al otro. Una de las mayores críticas al sistema político que tiene la ciudadanía es el vínculo de las dirigencias políticas con la corrupción. Y está demostrándose que hay problemas en absolutamente todo el sistema de representación respecto de esta problemática. Entonces la gente no se olvida de estas cosas, la gente se preocupa, pero se preocupa con memoria. Puede criticar mucho lo de Chaparina, pero no deja de olvidar lo de Octubre Negro. Puede criticar mucho lo que ocurrió con el Fondioc, pero no deja de percibir la validez de la quema de los documentos de los gastos reservados. Todo esto en general no favorece al sistema de representación. Por eso creo que más allá de lo que puedan intentar hacer las organizaciones políticas con estos temas, lo que se genera es un ámbito de incertidumbre respecto de las potencialidades que en algún momento pudo tener la oposición. Por eso digo que probablemente el movimiento al socialismo pueda crecer algo más, pero no por virtudes internas, sino más bien por los desaciertos que está teniendo la oposición. Y todo esto, en términos de proceso, viene acompañado de lo que ocurrió con las primarias, con esto de la sustitución de candidaturas, donde se muestra a las organizaciones políticas con una debilidad absoluta cuando la gente busca estabilidad económica y estabilidad política. Adolfo, ¿por qué señalas a la oposición en general cuando, por ejemplo, yo te muestro textual lo que dice Carlos Mesa? Él apunta al movimiento al socialismo, pero también apunta a Óscar Ortiz y también apunta al algonismo a través de Mauricio Balcázar. Él asegura que son dos opositores más el movimiento al socialismo los que están en contra de él. Es lógico que haga eso para intentar una polarización de las preferencias electorales entre Evo Morales y él. Por eso intenta poner del lado de Evo Morales al MNR y a Ortiz, olvidándose que el MNR era en realidad el padrino de Carlos Mesa. Es algo habitual en campañas, pero que en realidad no funciona así. La gente necesita certidumbres y ninguna de las opciones de la oposición está dándole a la gente certidumbres. Vilma, ustedes como candidatos, por ejemplo, en las listas, ¿en algún momento no se ven afectados en que el silencio pueda decir más que las propias palabras y respuestas a algunas situaciones que se puedan dar como acusaciones o denuncias que incluso van a seguir hasta el último día de las elecciones? Sin duda esta estrategia que ha definido el MAS en contra de Carlos Mesa, ese es el propósito, y lo que nosotros no vamos a hacer es entrar a ese juego, porque lo que la gente quiere es escuchar las propuestas, la gente quiere soluciones a sus problemas. No es lo mismo desplazarte en un helicóptero, no es lo mismo desplazarte en movilidades haciendo uso y abuso de los recursos públicos, no es lo mismo caminar a pie. Llevo 3 horas de caminar hoy en la noche, estando puerta a puerta, hablando con la gente, escuchándole. Y como dice Adolfo, evidentemente la gente tiene memoria, pues, por tanto la gente está esperando que
le demos una garantía de que no se va a vulnerar los derechos, de que se va a luchar de verdad en contra de la corrupción. La gente está esperando más, y lo que en estos momentos está ocurriendo es justamente intentar polarizar esto. ¿Para qué? Porque ya el movimiento al socialismo no tiene mayor argumento. Después de 13 años están intentando limpiar su imagen, ahora nos están prometiendo hospitales, están prometiendo hacer lo que no hicieron en 13 años, y por supuesto pues en 2 meses no se va a lograr. Por tanto, nosotros no nos preocupa, Jimena, lo que a nosotros nos interesa es llegar a cada rincón, hablar con cada ciudadano, estar en todos los espacios y los lugares del país. ¿Para qué? Para mostrarle de que es posible tener una Bolivia mejor. En algún momento están tocando estos temas sensibles que, como dice Vilma, por ejemplo, no se han tocado, no se han prestado debida atención en los 13 años de gobierno, Adolfo. Claro que se ha prestado atención. Obviamente... O sea, no es solo por la campaña. No, por supuesto que no. Porque a eso se refiere. El seguro universal en su momento, no el sistema único de salud, es algo que ya se prefiguró en la propia constitución política del Estado, pero el andamiaje institucional del sector de salud es complicado, con todo lo que existe en cada una de las cajas, en el caso de la salud. En todo momento, lo que sí nosotros notamos es que objetivamente han habido avances, pero hay también una tarea pendiente. Yo me refiero a esto de las certidumbres, porque es algo central en una campaña. Y uno puede dar certidumbres de diversa manera, pero no a través del silencio, independientemente de lo que ocurra con la guerra sucia. Eso es otro cantar. Yo pregunto en este momento, ¿qué tipo de certidumbre puede generar que un candidato a la presidencia en este momento, luego de conocerse los resultados de las primarias en la Argentina, apoye a Mauricio Macri? Cuando Macri fue el que generó una serie de incertidumbres, inseguridad laboral, crisis económica, aceptación de las recetas del Fondo Monetario Internacional, y que obviamente afectaron a la ciudadanía y muchos de nuestros compatriotas, hombres y mujeres que viven en Argentina, por supuesto que leen esto como un ámbito de incertidumbre. Por eso yo preguntaba qué habrá ocurrido para que de pronto Carlos Mesa se anime a apoyar a Macri. ¿Será que es una decantación de una postura muy cercana a un programa de gobierno de tipo Macri? No sé, no podría decir, pero me llama la atención. Este cambio de posiciones, que se dice una cosa en un momento y otra en otro momento, es lo que también genera incertidumbre. No sé por qué hizo eso Carlos Mesa, estimada Vilma. Eso le afecta a su campaña. Yo creo que cuando dices qué tipo de certidumbre pueden dar los candidatos, la misma pregunta la hago, Jimena. ¿Qué tipo de certidumbre puede dar el movimiento al socialismo con un candidato ilegal, con un candidato que no respeta la voluntad popular? Por tanto, creemos que la respuesta es pues de que está menospreciando a los ciudadanos porque desconoce la voluntad popular. Entonces, ese tipo de candidato no puede ofrecer algo mejor al país, todo lo contrario. Y la gente, es por eso que hoy rechaza la candidatura del MAS, es por eso que de esos 60 y tantos % que llegó el 2014, hoy apenas está bordeando el 30%. Vilma, leo la siguiente consulta. Desde el movimiento al socialismo están apuntando a que lo que está ocurriendo en la Argentina puede pasar si Carlos Mesa llega a ser presidente. Lo he escuchado no solamente en diputados y algunos dirigentes del movimiento al socialismo. ¿Puede tener algún costo lo que en este momento está refiriéndose Carlos Mesa con relación a Mauricio Macri?
Es la estrategia del MAS, Jimena, y no vamos a entrar al juego del MAS. Eso es lo que quiere hacer ver. La gente lo que quiere es ser certezas, pues, de que le podemos garantizar un futuro mejor a los bolivianos, ¿no? Por tanto, no vamos a entrar a ese juego. Nosotros estamos más preocupados de querer hacer llegar nuestra propuesta de gobierno, de que le vamos a dar soluciones después de 13 años de un gobierno que desconoce la voluntad popular, después de 13 años que recién hoy se preocupa de salud, que hoy nos habla de violencia. Fíjate, el día viernes, tener ese cinismo, de esa doble moral de marchar en contra de la violencia, quienes han socapado, ¿no?, a autoridades electas vinculados en hechos de violencia, mujeres que han ido a justificar alguna acción de un hecho de violencia. Eso es actuar con doble moral, y eso es lo que la gente hoy está repudiando. Hoy es ese costo que hoy la ciudadanía le está cobrando al movimiento, al socialismo. Que los enfermos estén haciendo fila desde 2 de la mañana, desde 3 de la mañana, hoy recién nos están hablando de una ley, ¿no?, para los enfermos con cáncer. Cuando recuerdo, hace 4 años, el 2011, hicimos el telecáncer, cuando se puso en debate este tema en la gobernación, ¿qué dijo la ministra? Se comprometió a desembolsar 11 millones para el acelerador lineal. ¿Cuántos años han tenido que pasar? Entonces no nos vengan con esa doble moral, con ese discurso. Y la gente, los ciudadanos, eso es lo que se están dando cuenta hoy día, y no le van a perdonar al movimiento, al socialismo, este tipo de acciones de doble moral, de doble discurso, que hoy para la campaña todo quieren solucionar, en 2 meses todo están ofreciendo. Pero ¿y qué se dice respecto del tuit de Carlos Mesa de apoyo a Macri? Esa no es una declaración de ningún oficialista, de Ortiz, de nadie, es absolutamente personal. Es Mesa el que se aproxima a Macri, es su candidato. Me parece complicado. Me parece complicado para la propia candidatura de Carlos Mesa, porque eso lo aproxima a un programa de gobierno que en el caso argentino no funcionó bien, que en el caso argentino implicó un retroceso impresionante en la aplicación de políticas sociales. Esa ambivalencia es la que genera incertidumbre entre el votante de la oposición. En todo caso, ya podríamos entrar ya a otro debate, porque Evo Morales también brinda de manera permanente y abiertamente su apoyo a Nicolás Maduro, por ejemplo, al señor Ortega de Nicaragua. Pero vamos con lo que está ocurriendo en el país. Ya respondió en el tema de Macri. Me gustaría saber esto último, lo que ocurrió el viernes y lo que denuncia Vilma, la doble moral. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas de eso? Los avances en género en este país no son concesión graciosa de ningún presidente, no son concesión graciosa de ninguna organización política, no son concesión graciosa del Estado patriarcal. Eso formó parte de una intensa movilización de la sociedad civil que fue parte de los acuerdos constituyentes. Recuerdo entre el movimiento de mujeres presentes en la historia y el Pacto de Unidad, que propuso un borrador de nueva constitución. Todo lo que hemos visto el viernes, yo lo pongo al revés, como la consecuencia de toda esta movilización, que interpelan tanto a las autoridades, que las autoridades obviamente salen a defender esa agenda. Pero no es una concesión graciosa de nadie. Yo creo que lo que ocurrió el viernes fue una muestra de auténtica capacidad de reivindicación, ya no solo de temas vinculados solamente a las mujeres, sino temas propuestos desde las mujeres para repensar a la sociedad en su conjunto. Pero ahí es donde tenemos que ser más finos y finas en el análisis. Por ejemplo, habrá que preguntar a las candidaturas, Evo Morales, Carlos Mesa, Ortiz, ¿qué piensan de la despenalización del aborto? Porque allí sí es donde vamos a encontrar de manera muy específica, muy concreta,
si es que se apoya o no esta movilización desde la sociedad civil en defensa de derechos y contra la violencia. Por eso es inexplicable la ambivalencia. Tener a un ex vocero de la Iglesia Católica en Comunidad Ciudadana como candidato cuando frenó parte con la Iglesia Católica de los avances en el Código del Sistema Penal. Me parece una contradicción en los términos, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tenemos que reflexionar. ¿Vilma? Creo que la reflexión va para todos, ¿no? El utilizar el término que no es gracioso, yo creo que está por demás. Evidentemente, si en algo coincidimos, todas estas reivindicaciones es la lucha pues de muchas mujeres a lo largo de muchos años, no es el favor de nadie. Y nosotros catalogamos el hecho del día viernes, es nomás la doble moral con la que han actuado. Después de 7 años de su aprobación de la Ley 348, se les ocurre marchar, cuando en otras ocasiones no han tenido ni siquiera la capacidad de poder expulsar a uno de los miembros del movimiento al socialismo cuando ha estado vinculado a un hecho de violencia. Eso es doble moral. Mujeres que han salido a justificar las palabras y las ofensas que de manera reiterativa las ha realizado el presidente Evo Morales. Evo Morales es un misógino. Eso es lo que es, y marchando todo lo contrario, o debería interpelarle a la gente por no haber hecho todo esto durante todos estos años. Ha habido un incumplimiento inminente a la Ley 348. ¿Acaso no decía la ley que deberíamos tener fiscales y jueces especializados? ¿Acaso no decía que las medidas de prevención las teníamos que implementar? ¿Cuánto de recursos se ha podido dar para que se pueda luchar en contra de la violencia? Cuando durante 7 años no se hizo absolutamente nada. Es por eso, querida Jimena, esto no es para nosotros nuevo. Nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia no es de ahora, es de hace muchos años. Y como activista en esto, yo me he propuesto en este proceso de la campaña, he iniciado una cruzada donde, si me ven, estoy con este listón, que es una señal de mi compromiso con las mujeres. Es una señal que cuando esté en el Parlamento no me voy a callar, voy a gritar. Y ojalá hoy quienes han marchado se sumen a esta cruzada y se comprometan a gritar con nosotros, para que no haya más impunidad, para que no haya más mujeres que cada 2 días te están matando, y después de 7 años estamos marchando. Y por eso me voy a permitir, Jimena, aquí comprometerlo a don Adolfo, que se sume de verdad a esta cruzada, porque no solo podemos hacer en el discurso. Yo creo que las cosas es haciendo. Tenemos que pasar de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción. Permítame, Adolfo. Gracias. Ahí. Estamos a 2 meses y un poco más para que se den las elecciones generales. El 20 de octubre del 2019, marchas, movilizaciones, denuncias, acusaciones, falta de respuesta en algunos casos, otras también. Hay encuestas que según uno puede estar revisando, pueden estar separando la distancia entre el primero y el segundo. La última pregunta, ¿creen ustedes en las encuestas que se van dando últimamente? Quisiera saber cuál es la lectura que tienen en sus partidos políticos. Las encuestas de ahora reflejan la realidad de la intención de voto. En este caso, coméntanos, por favor. Antes de aquello, mil gracias por esto. Es momento de ratificar un compromiso que yo hice hace más de 5 años atrás, cuando un conjunto de intelectuales firmamos un manifiesto, recordará Vilma, donde nos negábamos a participar de cualquier debate público en el que no participe al menos una mujer, escenarios como estos. Por lo menos la conductora del programa tiene que ser una mujer. Son acciones prácticas y habrá que llamar a más gente para que se sume a este tipo de campañas, y a quienes firmamos ese compromiso por la equidad hace 5 años atrás, reafirmarlo y ser vigilantes de que eso se cumpla. Ahora, sobre el caso de las encuestas, las que han salido, si nosotros hacemos el mismo ejercicio que en el caso de las encuestas que salieron hace 2 semanas atrás,
y ponemos los porcentajes respecto de los potenciales votos válidos, lo cierto es que Evo Morales gana en la primera vuelta con una distancia de más de 10 puntos, en crecimiento además esta distancia respecto de la segunda candidatura. Creo que ese es el elemento central de lo que se dice en todas las encuestas. Hay una brecha que se abre entre el primero y segundo y una brecha que se cierra entre segundo y tercero. Pero esto es, insisto, resultado de la incertidumbre ciudadana respecto de las propuestas de la oposición. Parecería nuevamente que la oposición va a ser el gran campañero, ¿no? Campañera de una eventual victoria en primera vuelta del movimiento al socialismo. Creo que eso centralmente dan los datos. Muchísimas gracias. Lo mismo, ¿qué valor le dan las encuestas en Comunidad Ciudadana, por ejemplo? ¿Reflejan la realidad de la intención de voto? Primero hay que hacer una precisión, ¿no? Lo que dice Adolfo es el deseo del movimiento al socialismo. Sin embargo, las encuestas vienen y van, pero la tendencia es la misma. Carlos Mesa tiene la posibilidad de llevar a una segunda vuelta. Esa es la tendencia y en eso tiene que haber claridad, y no es tan cierto pues que la brecha sea mucho más. Lo decía hace rato y lo reitero, ¿no? El MAS ha llegado a su límite, el MAS está en su peor momento, no puede ya nada ofrecerle después de 13 años, el 2014 obtuvo más del 60% y hoy está con los 30 y tantos %, y eso significa de que el MAS está atravesando su peor momento, y por eso va su preocupación de descrédito, de esta guerra sucia, y no va a escatimar absolutamente nada para ellos ganar cierto espacio. Sin embargo, nosotros contamos con el ciudadano se da cuenta, después de 13 años el MAS ya no le puede ofrecer más nada. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue el último resultado de la encuesta de Red 1? 39.1. Sin considerar esta operación matemática de contabilizar solamente a partir de votos válidos, no a partir incluyendo blancos y nulos. Entonces, esa es la lectura objetiva. ¿Sí? ¿10 segundos más? Son los deseos, como te decía, del movimiento al socialismo. Nosotros estamos seguros que vamos a ir a una segunda vuelta. Esos resultados nos están indicando que el mejor posicionado es Carlos Mesa. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Gracias, Adolfo, como siempre eres muy gentil. También Vilma Magne, muy amable. Gracias por haber venido al programa. Gracias. Vámonos a la pausa, por favor, enseguida al camino al feminicidio. 80 mujeres asesinadas en lo que va del año. 81, hace un rato, ¿no? Sí, se informa. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos. En instantes vuelve la programación de TVU.